Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre la hidroponía, que bueno, se deriva del griego hidros, que es agua, y de ponos, que es labor o trabajo, lo cual significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es una técnica que involucra a los cultivos en tierra, y bueno, cuando se habla prácticamente de esta técnica, la escuchamos como si fuera demasiado avanzada. Sin embargo, no es una técnica tan moderna, sino ancestralmente en la antigüedad hubo culturas y civilizaciones que la usaron como medio de subsistencia. Por ejemplo, es poco conocido que los aztecas construyeron una ciudad en el lago de Texcoco. Eh, bueno, si recuerdan en sus clases de historia, como ya mencionaban los españoles a su llegada, al ver la gran ciudad de Tenochtitlan, la denominaron como la Venecia del Nuevo Mundo, ya que se parecía a una ciudad flotante sobre un gran lago. Bueno, de esta manera, los aztecas, para desarrollar cultivos y abastecer a toda su ciudad, ocupaban lo que se mencionaba ya las técnicas hidroponías, pero en ese momento eran las chinampas, como recordamos, que eran prácticamente barcazas flotantes a bases de palos y paja, donde ahí cultivaban el maíz y lograban tener cosechas extraordinarias para cultivar, para abastecer a su ciudad. Bueno, hay muchos otros ejemplos como este, como son los de los jardines colgantes de Babilonia, que eran hidropónicos. ¿Por qué? Porque se alimentaban de agua que fluía por los canales. Bueno, esta técnica existía en la antigüedad, en la China, India, Egipto, también en la cultura maya. La utilizaban y hoy en día tenemos como referencias a otras tribus asentadas en distintos países que igualmente utilizan esta técnica. Bueno, desarrollándose ya a niveles muy elevados en países con limitantes serias de suelo y agua, por ejemplo, es un hecho de poco difundido que la hidroponía tuvo gran auge en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue como se desarrolló aquí en la Segunda Guerra Mundial. Ya modernamente, los ejércitos norteamericanos en el Pacífico se abastecían en forma hidropónica. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos cuando ocupó Japón, se hicieron grandes botes hidropónicos para abastecer a sus soldados. De allí nació la hidroponía en Japón, vino con la Segunda Guerra Mundial y con los japoneses. Por falta de espacio y de agua desarrollaron la tecnología norteamericana a niveles asombrosos. Por ejemplo, hoy la NASA la ha estado utilizando desde aproximadamente 30 años para alimentar a sus astronautas, ya que hoy en día las naves espaciales viajan varios meses y pues de esta forma abastecen de verduras, vegetales, que cosechan ahí mismo con esta tecnología. Bueno, eso fue un poco ya sobre la hidroponía, pero en más general, esta técnica se desarrolla y se divide en dos factores, que son sistemas hidropónicos abiertos y sistemas hidropónicos cerrados. Los abiertos, como se denomina, es que la solución nutritiva que se les agrega no se recicla, es decir, se les riega como si fuera únicamente agua y esta técnica se le denomina en sistemas hidropónicos abiertos. Los sistemas hidropónicos cerrados son donde la solución nutritiva constantemente se está circulando en todo el sistema, como podemos apreciar con los sistemas NFT y con los sistemas NGS. Por ejemplo, también existen varios niveles de esta técnica que se pueden conocer como los sistemas semi-hidropónicos, hidropónicos, aeropónicos, acuapónicos, en fin. Los semi-hidropónicos se les denomina así ya que en sí la técnica hidropónica es de que los cultivos solamente se desarrollen en agua. Con esta otra variante que son los semi-hidropónicos, los cultivos se pueden tener en un sustrato que sea inerte, es decir, que no reaccione con los nutrientes que se le van a aplicar con la solución nutritiva, como puede ser tezontle, fibra de coco, entre otros. Estos se les considera semi-hidropónicos ya que llevan un sustrato. Los hidropónicos en sí son estos sistemas en los cuales las raíces solamente están, es decir, el único sustrato que se ocuparía sería el agua, como son los sistemas de raíz flotante, los de NFT, los NGS, en fin, entre otros. Los sistemas aeropónicos, estos son un poco más desarrollados, ya que debido a que se ha considerado que las raíces solamente necesitan humedad y oscuridad para poder desarrollarse correctamente, que lo que se hace es que la raíz literalmente se encuentra en el aire y nada más es rociada con microaspersores con la solución nutritiva para que estas plantas se nutran. Bueno, y como último tenemos los cultivos acuapónicos. Estos se les denomina así ya que se combina la técnica de acuacultura y la hidroponía. La acuacultura es el cultivo de peces
o más bien la crianza de peces en estanques. Se ha encontrado que, bueno, las heces de de estos peces tienen grandes cantidades de los nutrientes que las plantas asimilan. Sin embargo, contiene otras sustancias que no son muy beneficiosas para las plantas. Por eso, en estos sistemas acuapónicos se ocupan filtros biológicos que transforman la materia que es desechada por los peces para que sean mejor y más fácil asimilada por las plantas. Estos serían los denominados acuapónicos. En fin, esta técnica se desarrolló más ampliamente con el descubrimiento de cómo se alimentan en sí las plantas, y se ha descubierto hoy en día que son 17 elementos esenciales los que las plantas requieren. Estos son suministrados en el agua en cantidades determinadas, es decir, que no pasen un límite, ya que si sobrepasan este límite, las plantas ya no asimilan estos nutrientes. De estos 17 nutrientes, aparte, existen otros que no están mencionados tanto, ya que no todas las plantas los requieren, pero entre estos se dividen en dos grandes factores: los macronutrimentos y los micronutrimentos. Los macronutrimentos los tenemos como en dos grupos: prácticamente los que nos regala la atmósfera, ya que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos son los elementos que más consumen las plantas. Es decir, haciendo un porcentaje, carbono, hidrógeno y oxígeno ocupan el 97% de los nutrientes que asimila la planta, que necesita la planta. De estos se derivan otros que igual son los macronutrimentos, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Estos elementos también los consume en grandes cantidades. Si juntáramos todos estos macronutrimentos, representarían aproximadamente el 99% de todos los nutrimentos que requieren las plantas. Esto no quiere decir que podemos ausentarnos de los micronutrimentos, no, simplemente que esos son los nutrimentos que en más grandes cantidades necesitan las plantas, pero los micronutrimentos también forman un papel indispensable en el desarrollo completo de las plantas. Los micronutrimentos son el hierro, el manganeso, el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno, el cloro, el silicio, el aluminio y el selenio. Estos micronutrimentos, como ya los mencioné, las plantas los requieren en menores cantidades, pero los requieren forzosamente para su completo desarrollo. Y bueno, estos nutrimentos normalmente son suministrados en la solución nutritiva en forma de sales que se disuelven en el agua para en sí hacer la solución nutritiva. Y bueno, pues eso es como que lo más importante que les quiero mencionar sobre la hidroponía. Y bueno, si les interesa, en un futuro les estaré mencionando cómo hacer la solución nutritiva y cómo podríamos empezar a emplear un sistema hidropónico. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.